16º episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Magia Estudio Te Habla. Aquí estoy una semana más, otra vez tarde, esta vez de lunes, pero la semana por Reyes viene con su tarifa y si quería hacer esto con el tema además que quería tratar hoy, necesitaba poder hacerlo con un poco de calma, que estuviéramos aquí sentaditos, porque me va a tocar leer, que no es una cosa que estoy muy acostumbrado a hacer. A leer sí, leo muchísimo, sino a leer en voz alta. Es una de las cosas que más me cuesta del mundo, pero hoy voy a compartir contigo un artículo que para mí es fascinante y voy a ir leyéndolo y repasando algunas cositas. En los asuntos previos, por supuesto, esta semana hubo una clase fantástica en los Secret Files, que es Gea hablando de la concordancia numérica de Hofzinser y de la carta en el palo ordenado. Es parte del curso del drama en la estructura mágica de Gea, que es genial, y además, como acabo de terminar el curso del thriller, me parece que la semana que viene empezará el de cono y bola. No te preocupes si no tienes cono y bola, que lo puedes apañar con elementos cotidianos. Sobre eso una cosilla, solamente una pequeña puntualización, que para mí es importante cuando se plantea algún elemento de este tipo, y soy un pesado y lo digo por arriba y por abajo, que el elemento es lo de menos. Lo interesante son las técnicas, los manejos y las ideas que hay detrás. Luego te puedes comprar el mejor cono y bola del mundo o te puedes comprar el nuestro, que no es el mejor porque el de Ignacio López es absolutamente perfecto, pero el nuestro está también muy apañado, y hacerlo encantada o encantado de la vida. Cuando me puse un poco a investigar el tema del cono y bola, me fijé en las dos luminarias de la magia española que más le habían dado previos a Miguel Muñoz, que es el trabajo presente interesantísimo, que son Faustino Palmero y Miguel Aparicio. Y en ambos casos, el de Faustino Palmero lo puedes ver en sus vídeos de YouTube, que todavía están por ahí, son increíbles, enseña además un montón de contenido y enseña, o sea, te explica las técnicas, es genial. Pues ahí lo puedes ver utilizando unos vasos de tubo con un cartón dentro y en algunos pases con una taza del chino, de bazar total, que funciona perfectamente. Y en el caso de Miguel Aparicio, él recomienda utilizar los conos de costura, que son estos conos de cartón en los que se pone el hilo en las máquinas gigantes, pero cualquier otro valdría, y una pelota de goma, con lo cual no hay excusa para no ponerse a aprender estas cosas si uno tiene las ganas. De todos modos, en la tienda se nos están acabando los conos y bolas, así que yo creo que igual hoy aprovecho y me coso un par, que ya me llegaron las bolas de billar. Ahí está eso, y además, si Eden tiene bien, esta semana igual empieza a coserme los pañuelos de Slidini, y con eso tenemos el siguiente curso, y lo mismo con los pañuelos de Slidini, puedes coger la tela para chut más increíble del mundo, pero después de estar cosiendo un tiempo con cualquier satén duro, un nylon potente, te va a funcionar con un buen forro de tela, que no hace falta que sea la de paracaídas. Pero bueno, eso si quieres me preguntas, que las cosas de la tela sí que son más liosas y hay que elegir. También lo tengo para los Secret Files y para sacar como producto en la tienda. Como ves, empieza el año ocupaditos, ensayando cosas divertidas y ya estoy preparando los nuevos cursos y los lanzamientos de la tienda para lo que se viene ahora en enero. Esperemos empezar con la revisión del animalario, que nos tenemos que poner a imprimir los pañuelos, y sobre todo es que tengo que grabar las instrucciones y ya me hace mucha ilusión pensar en grabarlas en el nuevo local. Igual me acelero y estas últimas las hago aquí, son las últimas que hago en casa o en la tienda, y en la tienda, en la de ahora, de toda la vida, y las siguientes ya van ahí. Bueno, todavía eso está por ver, a ver cómo avanza esto, que ya deberíamos estar mucho más cerca de lo que estamos, pero casi, casi, casi. Hace un par de días ponía en nuestro grupo de Telegram t.me/magiaestudio, que lo digo siempre, es de la cosa que más publicidad hago aquí en el podcast, pero es que la verdad es que es un grupo majísimo de gente compartiendo mucha magia. Y como te decía, posteé un screener que me hice, o sea, puse el móvil, grabé la pantalla de yo creo que es el segundo capítulo o algo así, de la última temporada de una serie que me gusta muchísimo, y es Only Murders in the Building. Solo asesinatos en el edificio, que está en Disney Plus. Para mí es una de estas cosas que me encanta, porque además siempre tiene como actores secundarios que me gustan un montón. Selena Gómez lo hace súper bien y además es que recupera a dos de mis héroes de la infancia, dos de los tres amigos, a Martin Short y a Steve Martin, que me parecen divertidísimos, son la monda. Se olvidan de Chevy Chase, que ese sí que debe ser un poco más demoníaco. De hecho están grabando ahora o grabaron ya un documental sobre su vida o sobre un trabajo en una serie y nadie quiere participar. Se tiene fama de ser un mal bicho. Estos dos no, parecen mucho más encantadores.
Y también te recomiendo mucho una cosa, y es que la veas en versión original, porque las voces de ellos son buenísimas. Y de Selena Gómez también, pierde muchísimo en español. Es muy divertida, cumple todas estas historias del whodunit. Fantástica, vaya. Puede ser una serie muy buena, un placer culpable si lo quieres ver así, pero para mí es una serie de mucha calidad. Y ahí Steve Martin se hace una cosita de magia. Se, saca una baraja de un estuche, hace un abaniquín de presión, una doble cinta y un par de cositas y se le ve que maneja así bien. Y un poco con esa excusa puse en el grupo de Telegram algunos vídeos más de Steve Martin haciendo magia, que el tipo hace buenas cosas y debe llevar haciendo desde toda la vida. De hecho, si lo miras, a mí me gustan mucho sus números cómicos de, creo que se llamaba Splendini o algo así, el personaje que tiene gracioso. Un poco Figueroa, como esta gente que es como divertida, pero además con una buena presencia, que entienden bien el límite de la parodia. A mí es un tipo que me encanta, la verdad. Y si buscas vídeos suyos haciendo magia, te vas a encontrar cosas fantásticas. Una de ellas, por ejemplo, es que sale en un especial de Navidad haciendo una coña mágica con Johnny Cash. Y luego se le suma a Chris Christopherson y cantan ahí los tres una cosa, porque encima el Steve Martin toca el banjo súper bien y canta muy bien. Qué envidia, ¿eh? Te digo una cosa así como de series, ¿eh? Así, en este momento en el que me estoy yendo y viniendo un poco del tema con la libertad que me da, que nadie me pueda interrumpir, que me gustan mucho las series y me están costando mogollón encontrar qué ver, y te voy a recomendar una cosa de estas rarísimas, dificilísima de encontrar, por otro lado, pero que bueno, ahí está, si la buscas en las cosas secretas de internet aparecerá. Eden me la regaló en DVD, que la consiguió ahí después de muchos dimes y diretes, que es la serie Homicidio, A Life on the Streets, que es la adaptación de la novela Homicidio, que esa sí que está en español, no es una novela, es un libro de periodismo, y por eso te lo digo, porque va a venir ahora a cuento de lo que voy a decir después, de David Simon, que es el tipo de The Wire, de Tremé, y de esta otra serie de James Franco en Nueva York, que no me acuerdo ahora el nombre. Y habla del año que pasó David Simon cubriendo la sección de homicidios de Baltimore, que luego también de ahí un poco sale la serie The Wire. Y ahí está. Eso queda como una recomendación fuera. Y ahora ya vuelvo al tema porque un poco a partir de esta cosa de poner a gente que nosotros no vemos como magos haciendo cosas de magia, que en internet siempre hay un montón de ellos, que siempre ponemos los mismos ejemplos, ¿no? De también Woody Allen hacía magia, que lo dice Harry Loren en una de las revistas, a ver si consigue que le publique algún juego. Hay varios vídeos de Mohamed Ali, de Cassius Clay, haciendo magia, además de cosas muy divertidas. Creo que en Johnny Carson haciendo aparecer un bastón de aparición, haciendo magia para niños, hacía mucho la desaparición del pañuelo. Y, y dice una frase muy divertida en uno de los vídeos, porque dice: Ali is my name and magic is my game. Y eso me parece que es buenísimo. Qué bien, ¿eh? Qué personaje. No es que no te creas que era nada fino el tipo haciéndolo, pero le gustaba mucho y saca el maletín, una cosa con niños, tiene mucha gracia. Y uno de los vídeos que estuve buscando y que encontré es a Mohamed Ali haciéndole a Fidel Castro la desaparición del pañuelo. Luego Ali se lo explica, porque como musulmán él dice que él no quiere llevar el engaño y que luego explica los juegos, y Castro se hace después también la historia. A lo que me lleva esto, para poder reconducirlo, es que esa visita quedó registrada en un artículo de uno de mis escritores favoritos de todos los tiempos, que es Guy Talese. En el libro El silencio del héroe, que es también uno de mis libros favoritos y que te recomiendo muchísimo que lo busques, habla de la visita esta a Castro y también de otras muchas situaciones de deportistas que cometen fallos o en la derrota. Talese afronta mucho la perspectiva humana de los personajes y de los lugares a los que se dedica. Tiene otro libro buenísimo sobre la construcción de un puente, tiene Honrarás a tu padre, en el que habla, que es en el que se inspira la serie de Los Soprano. Y Talese, que era lo que te quería decir, es uno de los grandes exponentes de una corriente de la que ya he hablado alguna vez, que es el nuevo periodismo. El nuevo periodismo está nombrado, o sea, le pone nombre Tom Wolfe, otro escritor fantástico, y hay alguna gente más, está Joan Didion, que también tiene un par de libros buenísimos de artículos sobre la vida en Nueva York y en California, que están geniales, y el propio Talese, que es uno de mis escritores favoritos. Y lo que hacen es afrontar la visión
tradicional del periodismo y cambiándola un poco. Lo que hacen ellos es colocarse en el punto de vista de la noticia, en primera persona dentro y contar cómo ellos la viven. Que eso luego se avanza un poco más con el periodismo gonzo de Hunter S. Thompson, que él ya crea la noticia. Pero esto es interesante porque en lugar de contar los hechos, lo que cuentan es la perspectiva sobre los hechos. Hay una anécdota muy divertida y es que Tom Wolfe se encuentra con Guy Talese el día de la muerte de Kennedy y van a cubrir la noticia y no saben muy bien qué contar porque todo el mundo está contando más cosas de los hechos. Y entonces lo que deciden hacer los dos es cada uno darse un viaje por Nueva York en taxi y ver qué sensaciones le va arrojando la ciudad. Y con esto lo que quiero llegar es un poco a ese planteamiento mágico, ya que estamos eso, yendo y viniendo, y contando y recontando y acercándonos a la magia desde otra perspectiva. Esta visión de nuevo periodismo, y esto es algo que no recuerdo si lo hablé en algún vídeo o en algún sitio, pero ya lo hablé alguna vez, nos permite reafrontar también los temas desde una visión más cercana al nuevo periodismo que al periodismo tradicional, que es muchas veces cómo afrontamos contra algo a través de la magia. Voy a poner un ejemplo. Nosotros vamos a hablar de algo de estas cosas que se hablan siempre una y otra vez y otra vez y otra vez en magia, pero lo que se suele hacer es simplemente contar el evento o la historia que nos llama la atención. Por poner una tontería, voy a hablar de la sincronicidad, esta cosa de Carl Jung, que se ejemplifica siempre con el escarabajo dorado. Un paciente sueña con un escarabajo dorado y mientras está pasando consulta, un escarabajo se estrella contra el cristal. Y es una cosa muy rara y entonces dicen, oh, estas cosas acontecen a la vez. Normalmente lo que hacemos cuando planteamos un efecto de magia con esto es simplemente contar la historia de Jung o simplemente contar esto de la sincronicidad, un poco crees en las sincronicidades, vamos a hacer una. Y está. Que eso se puede parecer mucho a esa narración del periodismo clásico. Es a las preguntas ¿qué es? Lo ejemplifico. Y es una magia que lo que se dedica es a traducir a nuestro lenguaje del imposible una idea del mundo exterior que puede ser más evocativa, que puede tener su metáfora interna, pero el objetivo siempre es única y exclusivamente la traducción. Sin embargo, si lo queremos replantear un poco atendiendo a los dictados del nuevo periodismo o de lo que queramos verlo, digo nuevo periodismo porque esto lo hicieron en el periodismo que era una cosa muy rígida, lo que deberíamos hacer es reafrontar el asunto y dedicarnos a sentarnos el tiempo necesario para pensar qué es para nosotros una sincronicidad, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas que tiene y cuál es el punto de vista que podemos aportar a la hora de hacer un juego sobre la sincronicidad que no se limite exclusivamente a contar lo que es y demostrar una. Una sincronicidad puede ser algo positivo, puede ser algo negativo, puede ser muchas cosas o puede no decirnos nada. A mí me cuesta mucho traducírtelo a algo porque no me dicen nada de nada de nada. O sea, me parece una de estas cosas, una cantamañanada, si lo quieres llamar así. Pero como un poco en esta cosa en la que te estoy recomendando lecturas, series y historias variadas para empezar el año, también un poco replantearnos algunas de esas historias que estemos trabajando desde una nueva perspectiva, a ver qué podemos contar a través de ella que nos separe un poco del propio hecho en sí. Espero que esto no haya resultado confuso porque es un poco una idea que me vino ahora a la mente mientras estaba contando lo otro y si quieres la puedo desarrollar un poco más en profundidad, pero espero que se entienda esa cosa, que es no contar exactamente la historia, sino entender qué significa para nosotros esa historia y cuál es el punto de vista, de esto sí que hablé hace tiempo, del punto de vista que es lo que define el hecho de que merezca la pena que nosotros lo contemos. La decisión de hacer magia de Luis García es uno de los artículos más inspiradores que pueda leer cualquier persona interesada en la magia y en el lenguaje mágico. Yo lo releo, cada cierto tiempo, me vuelvo a leer el Mensajes desde lo profundo de la ausencia y en muchos casos me contento con revisar y releer este artículo, a veces con un espíritu más crítico y otras simplemente dejándome llevar por la prosa tan elegante de Luis García. Me da pena, lo digo siempre, que cuando se habla de los grandes maestros de la magia española no se le tenga tan en cuenta como debería. Entiendo los motivos, pero a veces deberíamos sobrepasarlos y ver cada cosa en su debido momento y en su contexto y abrazar una de las concepciones de la magia más importantes que se hayan tenido a bien generar, si quieres decir la palabra generar, aunque no sé muy bien, no me parece que sea la más adecuada.
Hablando hace unos días en el Telegram otra vez de la idea del disclaimer, porque lo hablo, lo trato en el capítulo 1 del libro Concéntrese, me venía a la cabeza otra vez este texto. Siempre que hablo de disclaimers pongo los ejemplos de Derren Brown, de Vanacek o de David Berglas, o por supuesto de Blake, faltaría más. Pero me parece que el artículo de Luis pone sobre la mesa lo que hay verdaderamente detrás y la complejidad del asunto sin caer en maniqueísmos y en tonterías. Lo mejor sería que leyeras este artículo conmigo a la vez o que lo tuvieras a mano para revisarlo después. Por suerte, si buscas en Google la decisión de hacer magia 1 por Luis García, o buscar la decisión de hacer magia, ya te va a salir el artículo en Tertulias Mágicas Granadinas, que es de 2010, aunque simplemente es una reescritura del texto original del año 79. Lo puedes leer entero y hay las diferentes partes del texto. También puedes ver artículos míos muy antiguos en ese blog. De hecho, los firmo como Ricardo Sánchez y Ricardo Solo. Una cosa buena, hay una antigüedad. Hace tiempo hablé también, estoy hoy un poco remember de este blog. Lo que voy a hacer es leerlo. Hoy voy a dedicarlo a la parte primera, a la decisión de hacer magia 1, y reflexionar un poco sobre ello, pero quiero dejar también un poco el peso en las palabras de Luis García. Que empieza con un encabezado de Dylan, que es: pero el mago es más rápido y su juego más espeso que la sangre y más negro que la tinta y no hay tiempo para pensar. Te digo solo esto para que sepas que la canción es No Time to Think de Dylan, y si te la quisieras además poner mientras lo lees sería muy adecuado porque la canción de Dylan dura 8 minutazos y te va a durar todo el tiempo, y además guapa, y me parece que Dylan suena a Luis García. En esta, Luis García trata la cosa que para mí es la clave y es muy compleja de entender, de la decisión de ser mago o ser maga y la decisión de hacer magia y cómo lo cambia todo. Lo divide en varios puntos, voy a leerlos, voy a intentar hacerlo la lectura lo mejor posible, aunque se me da, como digo, muy mal leer en voz alta, pero punto a punto, y los tratamos un poco, al ritmo que se pueda y lo que dé tiempo hoy, que espero que la primera parte del artículo dé. Empieza con 1. El problema ético. Hace tiempo discutíamos el problema ético planteado en torno al mentalismo, por la facilidad con la que el espectador acepta como reales los fenómenos paranormales que se le muestran y que el mago sabe que son falsos. La actitud de provocar el efecto mágico para inmediatamente después desilusionar al espectador es ridícula. Si el efecto no se produce, no hay problema porque no hay magia. Y si se produce, ya no vale decir que no queríamos llegar tan lejos porque la transgresión ya se ha producido. Con esto no quiero decir que lo que hay que hacer es engañar al espectador y convencerlo de que tenemos poderes paranormales. Eso tampoco es magia, solo es otra forma de ocultar el truco. Pero no hemos dedicado nuestro mejor tiempo, nuestra soledad más íntima durante años y años para acabar detenidos por un problema tan absurdo que ni siquiera existe. A mí este primer punto del texto de Luis me parece interesantísimo porque ya pone sobre la mesa la complejidad del asunto que tratamos. Y también, a su vez, nos sitúa sobre la verdadera disquisición, y es la vivencia del momento mágico más allá de la existencia de la trampa. ¿Por qué? Porque aquí no estamos tratando solamente de la idea del engaño y los poderes, sino de un lenguaje en paralelo que es la vivencia de la magia como herramienta transgresora en sí misma. ¿Por qué? Porque vamos a analizar esas dos primeras frases. Desilusionar al espectador es ridículo. Si el efecto no se produce, no hay problema porque no hay magia. Y si se produce, ya no vale decir que no queríamos llegar tan lejos, porque la transgresión ya se ha producido. Pero a la vez, esto nos lo pone al lado con esa idea de que tampoco tenemos que engañar al espectador diciéndole que tenemos poderes, porque eso es otro engaño en sí mismo. Con lo cual, que el espectador crea que tenemos poderes o no es independiente de la vivencia mágica. La vivencia mágica se produce en el momento en el que el espectador se enfrenta al imposible en el instante teatral en el que lo vive, en el que lo está sintiendo como propio, porque en ese entorno es real, independientemente de que fuera del escenario lo sea o no lo sea, y a su vez plantea otra forma de vislumbrar la realidad y su normativa,
que no choca con el hecho de que nosotros seamos racionalistas y querramos negar la idea del poder, o también con la estafadora o el estafador que cuenta a la gente que tiene poderes. Esa es la cosa. Y además pone sobre la mesa esa idea del valor en la creación de lo que estamos haciendo. El no hacerlo de menos ninguneándolo, que es una cosa que tendemos a hacer muy fuerte, o revistiéndolo de una falsa realidad de poderes de la que carecemos, que es a su vez un engaño. El poder está en la expresión de lo que hacemos. Eso es lo que interpreto de ahí, porque a lo largo de los años he interpretado cosas muy distintas. Para que podamos seguir avanzando, vamos al punto 2, que es transformarse en magos. Un análisis más a fondo hacía irrelevante la diferencia entre mago y mentalista. Si existe un problema, no puede ser otro que la propia existencia de la magia. Y en este sentido, el lenguaje es claro. Hay juegos de manos, habilidad, ilusionismo, cuyos efectos se explican porque hay un truco y hay magia. El problema está en decidir si la única magia es la magia con truco o si existe la otra, la que está tan lejos de nosotros como del espectador. Aquella que no es accesible racionalmente, aquella que secretamente soñamos cuando hacemos lo que hacemos. Y no es un problema de creer o no creer, es un problema de decidir. No es algo que pueda resolverse con el pensamiento. Responde a una predilección de nuestra voluntad. No es que una decisión de nuestra voluntad pueda cambiar los hechos, es decir, aquello que puede ser expresado mediante el lenguaje, pero sí puede cambiar nuestros límites del mundo y, por tanto, nuestra concepción del mundo. El problema se desvanece en cuanto la decisión ha sido tomada. No se trata de ser lo que somos con una habilidad extra, saber hacer unos trucos de manos. Se trata de dejar de ser lo que somos para convertirnos en magos, aunque esto implique dejar de hacer lo que habitualmente hacemos. Uy, palabras poderosas. No caigamos en la magufada, ¿eh? Luis, en otra parte posterior, en otro análisis del artículo, habla de que esto no choca necesariamente con la realidad, ni que habla de la necesaria existencia de una magia esotérica, aunque Luis haya, por supuesto, centrado su trabajo posterior en ese asunto. No. Podemos reinterpretarlo, y esto es una cosa que Luis nos ofrece, en entender que la magia de verdad, o la magia con mayúsculas, es la capacidad evocativa de la visión de un universo distinto, con otra normativa, de la capacidad de entrar en ese universo de fantasía que a veces asociamos a la hipnosis o al sueño, que también la hipnosis y el sueño tienen su lugar de ser en el mundo real. En el momento en el que nosotros aceptamos ese gran poder que tenemos, que eso es lo que habla Luis, la realidad es la que es independientemente de nosotros. Sí, yo soy una persona muy racionalista y no creo en esas magufadas y nada lo va a cambiar, y el hecho de que yo crea o no crea no va a cambiar eso. Es independiente de mí, porque eso es muy interesante ya plantearlo de esa manera. Pero, sin embargo, esa idea de que hay una magia más allá de todos nosotros que no se accede racionalmente y en la que soñamos, es esa visión de que otro universo es posible con otra normativa, en el que una cuerda se puede volver a arreglar, en el que podemos desafiar al azar, en el que todas las trabas que la sociedad nos impone se pueden eliminar. Y se pueden eliminar a dos niveles. Una es en el momento teatral y otra es como concepto en nuestra cabeza, permitiendo una visión más ilusionante o incluso revolucionaria, sería la palabra para mí, de la visión de la realidad. La clave está en esa decisión, en el tomar, más allá de la idea del truco o del efecto, la simiente mágica que esconde debajo. Porque al final lo que estamos haciendo, oyendo un poco a esas palabras de Luis, del ritual, es entender cómo a través del efecto nosotros lo que conseguimos es generar durante un segundito esa vivencia, ese ver a través del velo, el rasgar las texturas de la realidad y demostrar que en nuestra realidad física y factible eso se puede conseguir. Con lo cual, otra visión de lo que es o de lo que no debe ser es posible. En ese caso, por supuesto, siempre cada uno de su perspectiva, y vuelvo a decir que cada uno tiene que reinterpretarlo de su forma distinta, que eso es una de las cosas que tiene estos textos, que son totalmente interpretativos a nivel personal. Pero para mí fue muy clave en el momento en el que decidí ser mago.
y tomarme la magia como esa creación del momento, que es una decisión que yo creo que hay mucha gente que haya tomado de forma consciente e inconsciente. Siguiente punto, transformarse en magos. Ah, no, ese ya lo hice. Me roco aquí y no avanzo. Tercero, la falsa representación. No nos engañemos. Lo que en el fondo buscamos es transformarnos en magos. ¿Qué otro sentido podría tener esa especie de alquimia cotidiana que absorbe nuestro tiempo? Horas y horas con las cartas, con nuestros objetos mágicos, incansablemente, año tras año. Si lo que buscásemos fuese sencillamente impresionar a nuestro público, hace mucho tiempo que podíamos habernos detenido. Ya no sabemos los juegos que solemos hacer en nuestras sesiones de magia, semejantes a los que hacíamos antes, a los que hemos hecho siempre. Pero no, seguimos buscando juegos nuevos, desde un estado de insatisfacción permanente, en un proceso que no tiene fin, abrumados por una información que no cesa de crecer. En cada sesión se plantea un nuevo desafío. Vamos a hacer magia, vamos a dejar de ser nosotros para convertirnos en mago. Y por eso nuestro cuerpo se altera y aparecen los inevitables nervios. Al final acabamos haciendo unos cuantos trucos que divierten y a lo sumo intrigan al público. Y entre el principio y el final de la sesión lo que hacemos es salir del paso, porque ya no podemos evitar ponernos delante del público. Y lo mejor es acabar cuanto antes, que los nervios son desagradables y no se pasa bien. Y no se pasa bien porque el cambio, que en nuestras horas de intimidad mágica nos sale perfecto, aquí se nos traba. Y el maravilloso empalme, que es nuestro orgullo, se convierte en una chapuza. Y no se pasa bien porque nos gustaría hacer magia, y en realidad lo que estamos haciendo no tiene sentido, aunque el espectador se divierta, aplauda y le guste. Estamos haciendo el ridículo con esa parte de nosotros mismos que es el mago escondido, ese misterioso personaje que desaparece cuando más le necesitamos. Mago es un actor que representa el papel del mago. Esta frase, paradigma de las estupideces de la magia oficial, no define un mago más allá de su propia autoparodia, pero da la idea de la frustración de los que quieren ser magos y se han quedado en mediocres actores que interpretan un personaje en el que ya no creen. Otras duras aseveraciones del boss Luis García. En el fondo, esto lo puedes ver si te fijas, para no entrar en términos esotéricos, en actuaciones de gente como Giancarlo o Da Ortiz. En las personas que han entendido y decidido el papel de mago y de la sensación que tienen que crear en el público y son capaces de abandonar toda la importancia a ese ensayo técnico, que es ese ritual al mismo al que se enfrenta un violinista cuando hace su concierto, en el que ya entra en el flujo de los acontecimientos porque no está dudando sobre el violín. El violín es el violín y esa persona es violinista y lo que hace es tocar el violín. Y frente a una nota mala o a un cambio de ritmo no pasa nada porque su persona ya está definida y es la que hace que avancen los acontecimientos. Y eso fue, ya es otra de las cosas también que soy un pesado, cuando empecé a ver a Burger actuar. Y me daba cuenta de que Burger no era especialmente bueno técnicamente. Y hacía cosas más técnicas de las que no iba a decir debería, pero no es la palabra, de las que se le podrían asumir. Y sin embargo las hacía bien, porque el foco ya no estaba puesto en ello, no estaba puesto en intentar ser un mago, estaba puesto en ser mago, en la cosa que se consigue respecto a los espectadores. Y podemos ponernos aquí todo lo pesados que queramos y decir que esto no es así, pero yo también tengo otro referente en estos asuntos, y es ese señor que te hacía magia de pequeño, con el palillo, con el punto, lo que fuera, desconocedor de la técnica o de cualquier otro tipo de cosas, el juego que era su especialidad y que hacía, lo dominaba. ¿Por qué? Porque lo que buscaba no era nada más que la sensación en el niño que era yo, me acuerdo de la sidrería de pequeño con el serrín y el olor a sidra en el suelo y los huevos Kinder y los cristales empañados del Oviedo de los 80, pero solamente pensaba en la impresión que estaba creando en ese niño. Estaba siendo mago. Y por eso la técnica se trascendía. Por eso el foco cambia. El problema de esto, si lo queremos llevar a lo práctico de lo que nos está diciendo Luis García, es tan sencillo como que hay que el estar atentos a la parte de la triquiñuela es lo que nos genera esa inseguridad. Nosotros deberíamos estar ya un paso más allá, atentos a otra cosa y siendo conscientes del poder y la facilidad que tenemos para llevarlo a cabo. Y sigo con el siguiente, con la nostalgia de ser mago. Nuestra aproximación a la magia se efectúa con un soporte material concreto, barajas, monedas, a partir de unas determinadas técnicas, cada vez más complicadas.
Y por otra parte, aunque dispusiéramos de todo, jamás llegaríamos a leer una ínfima parte de los libros que existen. Y a lo sumo, después de años y años, llegaremos a hacer impecablemente un par de juegos y salir del paso con unos cuantos más. Este es el panorama desde un planteamiento racional de la magia, pero aún en la cúspide. ¿Nos habremos acercado algo a la magia? Y aunque hubiésemos llegado a hacer cualquier cosa inimaginable, por ejemplo con las cartas, en su máxima perfección, ¿no sería bien pequeña esa conquista? No parece que un mago de verdad necesite nada de eso. Lo que necesita un mago es la decisión de hacer magia. Entendiendo este hacer, no es necesariamente exhibir ante los demás una habilidad o poder especial. Muchas veces nuestras sesiones solo muestran nuestra carencia de magia. Sabemos positivamente que después de hacer nuestros juegos nada va a suceder. Si realmente hiciésemos magia, deberíamos esperar que ocurriese cualquier cosa. Si la experiencia mágica se produjese, nada podría ser después lo mismo. Podríamos irnos volando por la ventana, desaparecer en un momento determinado o incluso no haber estado nunca allí. Madrid 79. Quizá no quede tiempo para la reflexión, quizá pararse a pensar sea la forma de seguir reflexionando, es decir, de no decidir nada. A veces cuando atravieso esta ciudad moribunda con una baraja en el bolsillo, me parece que llevo un arma poderosa, pero otras muchas veces ni siquiera la siento. Quizá hace demasiado tiempo de mi última magia. Quizá esa nostalgia es síntoma de su presencia. Este es el artículo completo de Luis García. Y en el fondo habla en todo caso de esa flecha de intención a la que ya me referí. Podemos seguir ese trabajo que tenemos nosotros de casa, doméstico, que es fantástico y para mí es imprescindible porque es parte del ser mago y es una de las cosas en las que creo que toda esa parte de no ser mago al final es otro de los apartados del ser mago. Pero en el momento en el que nos colocamos frente al público, lo que debemos madurar es en nuestra intención y nuestra capacidad de los rituales. Esta parte tampoco te la voy a reexplicar muchas veces porque en el fondo no deja de ser una reinterpretación de lo mismo que estaba haciéndose antes, pero sí pone algunos puntos importantes, ¿no? Porque esta idea de que después de los juegos nada va a suceder y si hiciésemos magia deberíamos esperar que ocurriese cualquier cosa, para mí es clave. No es que el público piense que tenemos poderes y después puede ocurrir cualquier cosa. Es que el público pueda quedar extasiado en esa experiencia mágica y disfrutarla y relajarse con ella y encontrar ese acomodo en una realidad distinta a la vez de una incomodidad en la realidad cotidiana. Si lo que queremos ver así, después de ver a René Lavand, uno no espera que ocurra cualquier cosa que René Lavand le salga a la otra mano o vuele, pero sí acepta durante ese momento todo lo que esa persona le presente, esa visión del mundo. Puede contar lo que quiera, puede llevarles al universo imaginativo que quiera. Esa yo creo que es la clave en la que podemos reentender nosotros esto de Luis García, ¿no? En que muchas veces cuando hacemos un juego de magia el espectador no se queda en el entorno imaginativo o como si lo viéramos en otro lenguaje, en ese lenguaje hipnótico en el que puede empezar a arrumbrar esa vivencia cada vez con más potencia. Por supuesto, es una cosa que otra gente ya ha decidido. Yo voy a poner otra vez otros dos ejemplos que siempre me funcionan en estos sentidos cuando lo tengo que explicar, que son los shows, por ejemplo, de gente como Paco Agrado, de Pablo Segovia en su momento o de Collado. Cuando ves al público y ya los viste a ellos unas cuantas veces y te dedicas a mirar a los espectadores, te das cuenta de que para ellos no solamente es que cualquier cosa puede suceder, es que quieren que suceda. Es que hay un momento del espectáculo en el que no hay una montaña rusa de emociones de risa, aplauso, relajación, sino hay una expectativa de seguir avanzando por esa madriguera de conejo y ver hacia dónde les lleva y querer explorar esa nueva sensación que hasta ese momento ni siquiera en muchos de los casos viendo estos tres magos asociaban posibles a la magia, sino que para ellos se crea y les permite esa expresión. Luego, por supuesto, y esto Luis ya lo tratará en otros artículos posteriores, ¿qué ocurre cuando vayan a casa? ¿Qué reflexión hagan? Es totalmente irrelevante. Lo que nos importa aquí, y es de lo que estamos hablando hoy, es de la vivencia en el momento de hacer magia. Ya discutiremos y hablaremos de lo que ocurre después. Lo que se vive no se puede desvivir. Esa es la idea clave de todo esto y lo que se reflexione después será una segunda vivencia o una reinterpretación. Pero la vivencia de ese momento es lo que nosotros como magos podemos conseguir. Nosotros no necesitamos cambiar la vida a alguien a largo plazo. No necesitamos que en su casa piense otra cosa. Queremos que la vivencia en ese momento sea pura. Por supuesto, quiero volver antes de cerrar el podcast de hoy a la idea esta del disclaimer. Que es importante
que esto no se basa en engañar al mago, al espectador, y mucho menos al mago. La importancia de la vivencia en común pasa exclusivamente por el momento. Y nosotros debemos tener la mano izquierda para poder llevarlos por ese camino y, en el caso del mentalismo, un poco retomando esa senda, sin caer en el engaño, porque eso no deja de ser un engaño mayor. ¿Cómo se consigue? Cada uno tiene que entender por dónde va lo que está representando, y hay gente que lo consigue con más liviandad, hay gente que necesita hacer un disclaimer. Luis está completamente contra esta idea de los disclaimers, pero claro, la complejidad de lo que presenta a veces también se da de bruces con la realidad del ámbito cotidiano, en el que debemos saber explicarlo, en el que debemos hacer entender a los espectadores que es una vivencia en común, un ritual en común que no se basa en los poderes psíquicos. Que ya te digo, siempre habrá el que lo piense y contra eso pues poco se puede hacer, pero sí que sepamos que al menos, y esto, si puedo cerrar con algo, que sea con esto, que para muchos mentalistas el hacer que la gente tenga poderes lo fuerzan. No siempre decimos, no, es que el espectador lo piensa, no, muchos lo fuerzan. Y lo fuerzan porque no son mentalistas. Esto es lo importante, no confían, no hicieron esa decisión en la de que no tienes que llevar una capa de falsedad para transitar sobre el poder, porque crees en la situación del momento. Una cosa súper compleja, quiero decir, no es que te vaya a dar aquí ninguna solución, pero que al menos eso nos quede para pensar. Nos echamos un ratito, yo creo que muy apañado, de lectura juntos, y si sigues en el blog verás que hay la segunda parte del artículo que podemos leer en una de las próximas semanas, y además, para compatibilizar, te voy a hablar en los próximos días de Don Alan, que es el extremo contrario, pero también otro de mis personajes favoritos en la magia. Nos vemos la semana que viene.